Saludos de nuevo y bienvenidos a EdmodoCon. Quiero recordarles que tenemos una promoción en la tienda de EdmodoCon. Si navegan a shop.edmodo.com y usan el código de promoción EdmodoCon, recibirán un descuento de 10%. Y ahora vamos a seguir con las presentaciones. Nuestra siguiente presentadora, doctora María Elena del Valle, viene desde Caracas, Venezuela. María Elena utilizó Edmodo no solo para administrar sus cursos, pero también descubrió el enorme potencial de la plataforma para llevar a cabo investigación interinstitucional, colaborando con docentes desde alrededor del mundo. Y ahora, con mucho gusto, les presento a María Elena. Hola, bueno, muy buenos días. Comencemos. Permítanme, primero que nada, agradecer a nombre de mi país, Venezuela, la oportunidad de estar aquí. Mi país, mi hermoso país, pasa por uno de sus momentos más oscuros. La educación, a pesar de lo que algunas estadísticas maquilladas puedan afirmar, atraviesa una depresión en la que falta de presupuestos y de adecuadas políticas públicas la sumergen en una castrante inercia. Aprovecho para pedirles que miren hacia allí. Niños mueren a diario por falta de medicinas. Más de 70 personas mueren a manos de la delincuencia cada fin de semana solo en la ciudad de Caracas. Y el desabastecimiento hace que muchos jóvenes dejen de ir a la escuela para hacer colas en las que, asignados por número de cédula, recibirán la promesa de algún alimento. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, un poco para contextualizar mi presencia aquí. En mi caso particular, sé que la plataforma Edmodo tiene 6 años de estar de acceso público, pero en mi caso tengo 3 años utilizándola específicamente. Y en el momento en el que está viviendo Venezuela, allí tenemos la imagen de un joven manifestando, porque realmente la situación que atraviesa mi país es muy complicada y yo no podía empezar mi presentación sin hacer público en esta plataforma, en esta vitrina, lo que se está viviendo en mi país. En mi país hay una grave crisis de pobreza. Más del 75% de la población está en pobreza, muy a desdén de lo que estadísticas del Estado puedan decir. Hay desabastecimiento de alimentos, de medicinas, inseguridad y muchísimos problemas que tenemos que enfrentar. Y en mi caso, tengo ya 26 años en la educación y cuando tenía como 14, 15 años, entendí que la manera para emancipar un pueblo era a través de su educación, que la única forma en la que podíamos cambiar las cosas era dignificando el intelecto de la gente, enseñándoles que un mundo distinto es posible. Y por eso abracé esta profesión en la que para los latinoamericanos no es un escalafón a la riqueza ni a una excesiva prosperidad. Quienes somos maestros en Latinoamérica sabemos que tiene que haber un llamado vocacional, que es el que sustenta cada una de nuestras acciones, que no es el dinero. En el caso de la Universidad Venezolana, yo trabajo en universidades públicas, en universidades privadas. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador es la pública en la que trabajo y la Universidad Metropolitana de Caracas es la privada en la que trabajo. Y los contextos son algo diferentes, pero ambos afectados por una cantidad de problemas muy severos. Y un poco para que ustedes puedan entender el sueldo, el salario de un profesor de su máxima categoría en la universidad, que es el profesor titular, no llega a los $30 mensuales. Con lo cual, un profesor que tiene 30 horas semana y cuyo salario no le da ni siquiera para cubrir su propia alimentación, tiene que lidiar con crisis programadas a cada hora del día con una diferente. Y a eso se le suma la cola para conseguir arroz, azúcar
medicamentos para sus familiares enfermos. Hay gente con cáncer que muere todos los días en mi país, niños que por no recibir la adecuada atención médica fallecen en hospitales, jóvenes que nada más en febrero del 2014, aproximadamente 47, murieron en manifestaciones en contra de todo esto que estamos viviendo. Nuestros estudiantes en las universidades no tienen el servicio más elemental, muchos de ellos no tienen internet, muchos de ellos no tienen ni siquiera el estómago lleno para poder escuchar la clase de sus profesores, con lo cual para nosotros los problemas no es que haya mucho calor dentro del aula o que tal vez el ancho de banda no sea suficientemente rápido. Para nosotros los venezolanos el problema es sobrevivir a cada día y no puedo desaprovechar la oportunidad de estas miles y miles de personas que nos están mirando en el mundo para que posen sus ojos sobre Venezuela, porque verdaderamente somos un pueblo grande, un pueblo de gente talentosa, buena y que no merece vivir como está viviendo. Venezuela durante muchos años estuvo en el ranking de las 10 mejores universidades del mundo y de Latinoamérica lo estuvo hasta hace 10 años. Las universidades en Venezuela tenían dos representantes fundamentales, la Universidad Central, que es nuestra universidad históricamente más importante, y luego la Simón Bolívar. Hace más de 10 años que Venezuela no está dentro de ese ranking. Y muchas de las razones que lo pueden explicar tienen que ver con la asignación de presupuestos y políticas públicas para la investigación. Es decir, no hay dinero suficiente, ¿no? Con lo cual, todo esto, toda esta realidad a la que yo pertenezco, bueno, me encontró un buen día con la gente de Edmodo y la posibilidad de estudiantes que tal vez no tenían internet en casa, que tal vez el problema no solamente era, qué sé yo, la estrategia que su maestro utilice, sino sencillamente el reto de llegar a la escuela, ¿no? De llegar a la universidad, de que no hubiese una manifestación o una calle cerrada que no le permitiera llegar. Y en mi caso particular, en un momento de situación país muy complicado, Edmodo se convirtió en la posibilidad de que un semestre no se perdiera, en la posibilidad de que en la aplicación móvil de Edmodo un estudiante pudiera entregar sus tareas, recibir mis clases grabadas y colocadas en la plataforma. Con lo cual Edmodo para mí es la manera de incluir, es la manera de integrar, es la manera de dignificar a los pueblos de Latinoamérica. Latinoamérica yo creo es muy, muy importante para el resto del mundo. Sobre todo porque somos un continente joven, un continente de gente muy, muy talentosa, y en este nuevo concepto de ciudadanía universal creo que debemos estar en la mira de los países desarrollados, porque somos verdaderamente un pueblo con muchísimo potencial. Cuando yo abrazo la educación y utilizo la tecnología, lo hago no porque sea mi especialidad, yo soy doctora en educación, pero mis títulos previos son en historia y filosofía, con lo cual digamos que no era común ver un profesor de historia utilizando herramientas tecnológicas. Sin embargo, la historia es uno de esos temas o una de esas materias que a nadie le gusta, que todo el mundo considera tediosa y que bueno, hay que ingeniárselas un poco, sobre todo en el ámbito universitario, en el que realmente el muchacho que tienes sentado frente a ti es un muchacho crítico, que si no se engancha contigo en los 10 primeros minutos de la clase, sencillamente saca su móvil y se desconecta. Con lo cual, para mí y la manera de dar mis clases, la tecnología es fundamental. Todas las herramientas que hoy permite la web hacen que quien sea fastidioso sea el profesor, no la historia. La historia no es fastidiosa. Fastidioso es el profesor que la da, que no intenta ser creativo y original. Con lo cual, Edmodo, pero también otras plataformas, debo decirlo, también Moodle, Coursite, Blackboard Collaborator. Yo me fui paseando por todas ellas y la verdad que Edmodo me
me enganchó. Me enganchó no porque sea perfecta, porque nada lo es, sino porque tiene una fisonomía que al estudiante le genera mucha confianza y mucha empatía. Tal vez porque su fisonomía se parece mucho al Facebook. Yo siempre defino a Edmodo como el Facebook académico, porque es un espacio para aprender otras cosas, porque en el Facebook también se aprende, pero digamos la manera en la que puedes encriptar vídeos, comentarios, hilos de conversación y verdaderamente hacer de ese EVA, entorno virtual de aprendizaje, un espacio colaborativo. Para mí fue la clave. Por eso me hice embajadora de Edmodo y por eso pues me negué a dar más talleres de Moodle y dije, no, yo tengo que dar solamente de Edmodo porque tengo que ser fiel a una plataforma en la que aporto mis críticas periódicamente y digo, mira, creo que esto se puede mejorar aquí y allá, pero efectivamente creo que Edmodo es extraordinario. En relación a mi presencia acá en San Mateo, California, y el hecho de que se nos haya dado un día a los latinoamericanos, para mí como venezolana, siendo que no, como dije, hace 10 años mis universidades no están en el ranking de las 10 más importantes, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Eso es motivo de profunda gratitud. Yo quiero que decirlo en público, decirlo en voz alta, porque somos un espacio importante y que nos hayan dado una voz, ¿sí?, para decir las cosas que estoy diciendo acá, que están diciendo mis compañeros de Colombia, de México, es muy importante, es muy importante. En investigación hay un fenómeno que se llama el fenómeno Mateo, no sé si lo han escuchado nombrar. El fenómeno Mateo tiene que ver con una frase que en el Evangelio según San Mateo, Jesús le dice a uno de sus apóstoles. Él le dice que al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. En investigación, lo que se conoce es justamente aquello a lo que tenemos acceso. Y aquello que se conoce es lo que existe. ¿Qué quiere decir? A ver si captan por dónde voy. A lo que voy es que si no nos dan el espacio para que sepan qué estamos haciendo en Latinoamérica, lo que se asume en el resto del mundo es que no se está haciendo nada. Porque lo que no se conoce en el ámbito de la investigación sencillamente no existe. Con lo cual, agradezco profundamente la oportunidad de presentar esta experiencia que difiere un poco de las experiencias de mis compañeros, porque mis compañeros todos trabajan en ámbitos escolares o de preparatorias, etcétera. Y lo que yo les vengo a presentar tiene que ver también con ámbitos escolares, universitarios, pero tiene que ver con una manera de hacer investigación distinta, una manera diferente de hacer investigación. Muy bien. Bueno, una vez contextualizado esto, una vez hecha esta contextualización, permítanme contarles la experiencia de esta obrero de la academia y orgullosa testaruda de la esperanza. Hace aproximadamente 3 años, en la universidad en la que trabajo, nos dictaron un taller de una plataforma gratuita, elemento de vital atractivo para una economía tan deprimida como la nuestra, que progresivamente se estaba posicionando en las comunidades educativas, dado su carácter amigable, útil y confiable. Dada la frágil tranquilidad en la que vivimos en mi país, un día podemos salir de casa esperando llegar a nuestras aulas y a nuestras intenciones, y estas intenciones pueden verse truncadas por manifestaciones, calles cerradas, apagones, entre otros. Con lo cual, una plataforma que permitiera hacer llegar interacción efectiva a nuestros estudiantes era fundamental. La universidad ya trabaja con otras plataformas educativas como Moodle, por ejemplo, pero, desde mi respetuosa opinión, su fisonomía se me antojaba algo rígida para lo que yo quería intentar. Es así como asisto a una capacitación en la que me familiarizo con los atributos y las características de Edmodo como plataforma educativa. Obviamente, creo cursos, carpetas, establezco comunidades
invito colegas, asigno tareas, diseño pruebas, encuestas, es decir, me paseo por todas las posibilidades que la plataforma ofrece. En el año 2014 soy invitada a España a presidir el Congreso de Investigación organizado por una de las redes en las que pertenezco, haciendo investigación, desde el 2008. Y estando allá, en una hermosa epifanía, se me enciende el bombillo y pienso, ¿y qué tal si como tengo un grupo de estudiantes, creamos también un grupo en el cual todos los investigadores de nuestra red estén registrados? De inmediato creé el grupo La Peña, así lo llamé, en el que casi 35 investigadores de diversos países se fueron registrando. Ahora somos más de 78 regados por el mundo. Dicté una capacitación en uno de los días del Congreso y cada investigador fue creando su perfil, siendo muy prolijo en la descripción de sus intereses intelectuales. Lo siguiente que se me ocurrió fue crear carpetas en la que los investigadores pudieran crear sus artículos, sus artículos de investigación, los PDF de sus libros, que ya, como seguro saben, somos evaluados por diferentes organismos que regulan la investigación en nuestros países y la visibilidad, la bibliometría y la citación es de mucha importancia para nuestros esperados y ansiados ascensos. Se me ocurrió entonces organizar por ejes temáticos todos los artículos de mis compañeros y crear carpetas en las que fácilmente, dependiendo del tema abordado, pudieran encontrar referentes teóricos en los cuales basar nuestras propias publicaciones, las próximas que haríamos en nuestras revistas. Estas carpetas son debidamente actualizadas y cada mes subimos las publicaciones que nuestros investigadores van realizando. De esta manera fuimos aumentando la visibilidad de los referentes teóricos y autores en universidades del mundo, y autores de Alicante, por ejemplo, eran leídos en Argentina y viceversa. Adicionalmente, al momento de generar nuevos papers, teniendo las carpetas organizadas por ejes temáticos, no solo se aumentó la bibliometría de los autores, sino, para los que no conozcan lo que es la bibliometría, es el número de veces que se cita un autor, sino también la bibliometría de la revista en la cual publicamos. Entonces el siguiente paso en mi cabeza fue natural. Creé una carpeta en la que estuvieran organizadas nuestras revistas indexadas y arbitradas, de las que somos comité científico y editorial, y de esta forma logramos aumentar el índice H de las mismas. Del mismo modo, potenciamos la producción académica, comunicando oportunamente la generación de nuevos números de nuestras revistas, incluyendo a los investigadores de La Peña como autores. Otro beneficio generado por Edmodo fue la generación de carpetas de árbitros para nuestras revistas, que, como saben, es en muchos casos un limitante que retrasa la edición de nuestras revistas. Los árbitros generalmente se tardan muchísimo en evaluar un artículo. Lo siguiente que hice fue generar una carpeta en la que los CVs de los investigadores de La Peña estuvieran ordenados por áreas de experticia. De esta forma, al momento de planificar congresos, seminarios, encuentros, pudiéramos saber a quién vincular como ponente invitado e inclusive incorporarlos dentro de los comités de organización de los diferentes eventos. Luego de los CVs, extraje los proyectos de investigación en los que cada uno de nosotros participamos en nuestros respectivos países e hice el mismo trabajo de organización en función de las áreas y de los temas. De esta manera, cruzando la información de los CV y los proyectos, surgieron vinculaciones naturales de investigadores de diferentes países del mundo. Proyectos en desarrollo y ya concluidos se han desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Temuco, Chile, la Universidad de Alicante, España, la Universidad Metropolitana, Venezuela, la Universidad del Externado, Colombia, entre muchas otras. La vinculación de autores e investigadores de envergadura de otros países y universidades prestigia y potencia tanto los proyectos como las publicaciones en las que participan, con lo cual de allí a la generación de alianzas interinstitucionales fue un solo paso. La difusión de nuestros congresos y diferentes actividades a través de Edmodo
hizo que se me ocurriera que el espacio sirviera también para dar a conocer nuestros eventos y potenciar la participación en los mismos. Los organismos especializados en cada uno de nuestros países que regulan y estimulan la investigación, tales como la AECID en España, FONACYT en Venezuela, CONACYT en México, la CITED, Fundación Carolina y diferentes organizaciones, lanzan anualmente convocatorias en las que participamos como investigadores certificados y que gracias a los vínculos generados ahora podrían responder de manera más pertinente a nuestras necesidades. Esta es, en líneas generales, la potencialidad que de manera natural fui descubriendo gracias a Edmodo en el área de la investigación más profesionalizada. El segundo nicho que he desarrollado tiene que ver con la creación de entornos en los cuales, como consecuencia directa de todo lo anterior, pudiéramos vincular grupos culturales distintos que desde sus particulares perspectivas abordaran una misma área del saber, muy parecido a lo que mi colega de México presentó minutos antes. Fue así como en el área de tecnología, comunicación, discurso, historia, arte, fui generando vínculos centrados en las materias dictadas por mis colegas y por mí en nuestras universidades. Si un trimestre estaba dictando técnicas para gestionar la información, me comunicaba con los colegas de La Peña, nuestro grupo, para determinar quiénes también lo estaban dictando. De esta manera, y haciendo cuadrar tiempos y evaluaciones, planificábamos un proyecto en el que pudiéramos vincular a nuestros estudiantes en un mismo grupo en el que todos tenían participación. Fue así como comparamos modelos de gestión de la información usados en nuestras casas de estudio, propiciando la generación de nuevas aproximaciones que respondieran a las necesidades de nuestros contextos. Edmodo, como puede verse, se convirtió no solo en un entorno virtual de aprendizaje, sino en el espacio de confluencia de académicos que organizados potencian su trabajo y sus investigaciones. Por todo lo anterior, no puedo sino agradecer todo el apoyo y el acompañamiento que de las personas de Alberto Solís, Mónica Drexler, espero que lo haya pronunciado bien, Nicolina, he recibido desde que incursioné por primera vez en la plataforma hasta mi certificación como embajadora. Creo y estoy convencida de que esta muestra es tan solo un adelanto de las múltiples acciones enriquecedoras que pueden llevarse a cabo apalancándose en Edmodo. Por su apoyo y atención, muchas gracias. Gracias, María Elena. Y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Y si no, vamos a tomar preguntas desde los participantes en línea. Entonces, Salvador Martínez Silva, desde México, pregunta: ¿a usted le dificultó migrar de una educación secuencial y monótona en la que nos educaron a los migrantes tecnológicos a la educación multiproceso, multiherramientas y uso de TICs? La verdad no se me hizo difícil porque yo creo que en educación hay etiquetas, labels que se le van poniendo a las personas, pero quienes hemos sido maestros que amamos lo que hacemos, hemos trabajado por competencia siempre. Es decir, quienes verdaderamente queremos tener un impacto en la vida de nuestro estudiante, tal vez llamemos de manera diferente a lo que venimos haciendo. Pero mi experiencia, lo que ha demostrado y con las observaciones directas en el aula y personas que migran o que les cuesta ese cambio, porque sí efectivamente, filosóficamente hay elementos distintos en la educación virtual y la educación presencial. El lenguaje, las maneras de evaluar, la manera como se presentan los contenidos, inclusive el manejo de la gramática, es diferente cuando estás en un entorno virtual y cuando estás dentro del aula. Eso es indudable. Pero en mi caso la enseñanza yo vengo de una familia de maestros. Mis padres, los dos, son educadores. El primero, mi papá, historiador, antropólogo, y mi mamá, licenciada en literatura hispanoamericana, con lo cual para mí aprender y enseñar no era algo monótono, nunca lo fue, con lo cual
mentiría si dijera que me costó la transición. Al contrario, creo que las tecnologías lo que hicieron fue potenciar las actividades que estaba realizando. Aprovecho la oportunidad pues, para mandar un saludo. Sé que en mi país están conectados, esperando que la señal funcione y me puedan ver. Un saludo a la gente de mi universidad, la Universidad Metropolitana, a mi familia, que estoy seguro me están mirando. Yo soy madre de 3 hijos que me están viendo ahí en Venezuela y les mando un beso desde aquí. Pues saludos a todos. Y también tenemos una pregunta aquí en la audiencia. Gracias. María, he tenido la Hola. He tenido la oportunidad de poder hablar contigo y estaba pensando ahorita que hay veces en las falencias, en los momentos problemáticos que en ese momento pasa a tu país, en esos momentos hay veces surge lo mejor de las personas. Y quería que de pronto nos compartieras algo de tu experiencia en cuanto a cómo has enfocado tú esa parte de pronto ayer nos hablabas de algo de los proyectos, cómo manejabas los proyectos por medio de Edmodo para los estudiantes. Entonces me pareció algo supremamente bueno que creo que debes compartir acá. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que las crisis son las parteras de las grandes oportunidades, ¿no? Si no lo vemos así, estamos jorobados. Creo que hay que verlo positivamente, los problemas que tenemos, ¿no? Y sin duda, yo anotaba por acá que a veces hay que perderlo todo para valorar lo que se va logrando de a poco, ¿no? Y también a veces hay que ver a quien no tiene nada para apreciar lo que se da por sentado. Sí, a veces cuando uno se queja, oye, mira, en mi salón el aire acondicionado no funciona del todo bien, o en la biblioteca solamente tengo los ejemplares de los últimos 2 años y no los... Es decir, cuando tú tienes que trabajar con las uñas y tienes que crear proyectos de investigación que basen su financiamiento en recursos externos, porque tu país no los tiene, pues eso motiva la creatividad. Y efectivamente Edmodo para mí sirvió para estar al tanto de las convocatorias a proyectos de investigación. Y nos hemos hecho unos artistas en mi país para generar proyectos que no requieran financiamiento, que prácticamente con el capital humano puedan ser sustentables y sostenibles. Y creo que si no tuviéramos estos problemas, no hubiésemos explorado esta capacidad para resolverlos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, un ejemplo en concreto. Hace 1 año y medio lanzaron una convocatoria, Fundación Carolina, una fundación española en la que se trabajaba problemas de comunicación política. El tema de la comunicación política en países de Latinoamérica pues es un tema muy, muy interesante. No que Estados Unidos no lo sea, creo que estas elecciones y la campaña presidencial nos han dado material para trabajar durante meses, ¿no? En el análisis de la comunicación política y lo rara que está siendo toda ella. Lanzamos nuestra convocatoria, mandamos nuestro proyecto y no quedó. Lamentablemente no quedó. El siguiente año, el año pasado, la Universidad de Puebla lanzó una convocatoria distinta y colocamos allí, entonces armamos un equipo con los investigadores y montamos el proyecto. Y el proyecto fue aprobado. En esta ocasión fue aprobado. En este proyecto estamos trabajando la Universidad de Puebla, la Universidad de Nuevo León, Monterrey, la Universidad del Externado, Colombia, y la Universidad Metropolitana de Venezuela, analizando justamente comunicación política. ¿Cómo beneficia eso a mis estudiantes? Porque dentro de todo, aun cuando se trata de una investigación profesionalizada, así lo definí en la participación, también los estudiantes están participando, porque los incluimos como investigadores adjuntos, como investigadores auxiliares de investigación. En el caso de los venezolanos, pero estudiantes de carrera como Derecho, Estudios Liberales, Economía, Educación, el tener experiencia como auxiliar de investigación, ese fogueo de hacer investigación de campo, análisis de contenido, etcétera, pues les permitió en muchísimos casos que fueran admitidos en universidades acá, en Estados Unidos de Norteamérica, presentando eso como producto de su investigación. Hemos logrado una potenciación de la producción intelectual de nuestros estudiantes y tenemos, creo que los únicos o muy contados casos, para no hacer afirmaciones de las que no tengo evidencia, universidades en las que los estudiantes, en conjunto con sus profesores, publican antes de ser licenciados,
publican en revistas indexadas y arbitradas. Es decir, eso nos parece que es algo muy importante de tomar en cuenta, porque generalmente un chico que está saliendo de la universidad, cuando sale, hace un posgrado, es que hace alguna publicación seria. Nosotros hemos ido logrando el desarrollo de competencias discursivas muy sólidas, contundentes, gracias a todas estas actividades. Tenemos gente trabajando en organismos internacionales, es decir, y todo esto ha sido apalancado por Edmodo. Yo creo que por eso es tan importante el pensar, el ver más allá de lo que la herramienta es. Es decir, no es solamente un entorno donde podemos evaluar a nuestros estudiantes y ellos entregar las tareas. Hay un potencial muchísimo más grande que debemos aprovechar todos, porque en el caso pues, específico de la educación para pueblos como el mío, la educación es el arma para emancipar a los pobres, a la gente de su propia ignorancia, para dignificarle, para guiarlos hacia una auténtica libertad, no basada en el pensamiento crítico del que hablaba el compañero que me antecedió. Es decir, realmente educar tiene que ser la premisa de nuestros pueblos, porque creo que es la única herramienta para salir de los problemas que tenemos, ¿no? Para optimizar nuestra situación. Y otra pregunta también de Salvador Martínez de México. Pregunta, ¿por qué a usted le enganchó Edmodo? ¿Qué características en específico son las que más le permitieron utilizarla para compartir la investigación? Bien, bueno, comentaba más temprano que la fisonomía de Edmodo, tan parecida a Facebook, inclusive tu perfil, la creación de tu perfil, de tus comunidades, el que tengas una página de inicio, tú como dueño, administrador de tu perfil, en la que gente de otros países que comparte tus perfiles puede entrar en contacto contigo. De hecho, mi perfil de Edmodo, desde que estoy acá, en San Mateo, California, he recibido aproximadamente unas 35 peticiones. No sé si les ha pasado lo mismo a los que están acá, de gente que ha visto nuestros temas y que está pidiendo conectarse con nosotros. Y nada, estoy segura que de allí van a salir muchísimos más proyectos, muchísimas más actividades de investigación. Y es muy Facebook, Edmodo. Y lo digo en el buen sentido. Es decir, el que pueda colocar los vídeos, que se puedan comentar y que al comentarlos puedan interactuar, inclusive los alumnos entre ellos, se ayudan. Es decir, en mi país, por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo no sé cómo voy de tiempo porque me cambiaron allá. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? El año pasado en mi país se dieron muchísimas manifestaciones en el país y yo les había mandado a hacer un trabajo de investigación que requería ir a bibliotecas. Entonces, obviamente, uno tiene que lidiar con todos los tipos de estudiantes, ¿no? El estudiante que se esfuerza y que va y que se arriesga, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser un riesgo ir a una biblioteca? Bueno, pues en mi país lo es. Es decir, tú vas a la biblioteca y puede que te agarre una manifestación, bombas lacrimógenas, la Guardia Nacional, es decir, realmente es complicado. Entonces ellos lo que hacían era, le tomaban fotos a los horarios de las bibliotecas, que tenían que ser modificados en algunos momentos por las manifestaciones. Entonces las publicaban en Edmodo y les decía a sus compañeros, fui hoy a la biblioteca de la Universidad Católica y está cerrada por manifestaciones en la autopista. Entonces, eso permitía que el estudiante no perdiera el traslado a la universidad, sino que se ayudaran entre ellos. De repente conseguían libros del arqueo que les habían mandado a hacer que no les servían a ellos específicamente. Entonces publicaban la captura de pantalla de dónde estaba el texto y eso le permitía a sus compañeros poder utilizarlo. Es decir, son múltiples los ejemplos de aprendizaje colaborativo que Edmodo da. Otras plataformas no generan esa interacción. Otras plataformas son más repositorios, son como una suerte de biblioteca en la que en cajitas vas metiendo la información. Edmodo tiene esa fluidez, ese dinamismo. Por eso me quedé con Edmodo. Esa sería la razón fundamental. La siguiente pregunta nos llega de Rosalio Márquez y pregunta, ¿cuál fue el reto más difícil de superar durante la creación del proyecto de investigación desde una perspectiva didáctica? A ver, bueno, yo creo que quienes trabajamos en educación virtual
en entornos mixtos, blended, o inclusive en aprendizaje móvil, tenemos que lidiar con un gran paradigma sedimentado y tiene que ver con, a ver cómo lo digo, la deslegitimación de los contenidos cuando el entorno es virtual. No sé si les ha ocurrido, generalmente la persona subestima y dice, no, yo necesito ir a clase, yo necesito la presencialidad, porque la presencialidad es lo que me va a garantizar que yo aprenda. Es decir, todavía siguen esos paradigmas sedimentados en mucha gente que puede caer en los dos extremos. Una, que subestime la actividad virtual, yo creo, y quienes hemos planificado cursos sabemos que es mucho más laborioso que una clase presencial. En la clase presencial tú eres el recurso fundamental, tú estás allí, el alumno te mira, tiene preguntas, tú las respondes y tienes sobre todo el feedback de su mirada y si está entendiendo te das cuenta. En cambio, en el entorno virtual tú tienes que monitorear el proceso, tienes que ser su tutor a lo largo del camino, con lo cual es, yo diría que más trabajo la educación virtual, porque tienes que estar constantemente revisando la interacción en la plataforma. Ese sería el principal limitante. Es decir, cuando tú haces bien la educación virtual te das cuenta que es más cómoda la presencial. Dices, bueno, mira, yo voy a mi clase, llegué a las 7 de la mañana, terminé a las 9:30 y ahí quedó. Y me fui y no hay preguntas y ahí termina la clase. En cambio, en Edmodo, pues son las 8 de la noche, las 9, es domingo, estás cenando con tus hijos y se te prenden las notificaciones. Entonces, digamos que hay gente que esa, digamos, invasión de los espacios cotidianos no les gusta mucho. Entonces, eso toca trabajarlo, ¿no? Es decir, no porque te llegue a las 9 de la noche un domingo no quiere decir que la tengas que responder en ese momento. O sea, tú entras en el horario que corresponde, ¿no? Esas serían básicamente. Y la segunda, créanlo o no, existe mucha tecnofobia aún. Es decir, la persona maneja y le gusta manejar aquello que es sencillo, pero cuando se complejizan los procesos cognitivos, como que ya no es tan atractivo. Entonces, claro, crear el entorno de Edmodo, que el estudiante maneje y comprenda dónde tiene que consignar sus asignaciones, por ejemplo. Entonces viene y te lo coloca como post en la página de inicio. Entonces, no, profesora, yo le mandé el trabajo y está. Yo le dije, sí, pero es que no era ahí. Era en la pestaña que dice entregar, en la fecha que dice y en la hora que dice, hasta la hora que dice que lo puedes entregar. Entonces, creo que es un problema la aparente incapacidad para seguir instrucciones que algunas personas tienen. Es decir, le cuesta, tú les das, por más que seas muy prolijo describiendo protocolos, igualmente el estudiante e inclusive colegas, les cuesta cumplir ese protocolo. Entonces, la subestimación y a veces el no prestar atención a los algoritmos que hay que seguir. Esos serían, creo que, los dos obstáculos fundamentales. Siguiente pregunta de Adalid Azuara, de México. Dice, ¿cuál es el futuro de los entornos virtuales de aprendizaje en el mundo global? Wow. Bueno, a ver, yo no soy de las que tiene ese rubor o el miedo de pensar que la educación virtual puede llegar a sustituirnos. No tengo yo ese miedo. Creo que el maestro es insustituible. Que el sello y la impronta que deja en todo lo que hace, solamente puede hacerlo él. Es decir, ahora bien, creo que el mundo en este momento necesita hacer accesible no la información, fíjense, sino el conocimiento, que hay una diferencia allí muy, muy importante. A la información, como decía nuestra amiga que comenzó la participación, todo el mundo tiene acceso. El problema no es ese. Si yo quiero saber el símbolo del plomo, pues sencillamente lo pongo en Wikipedia o lo pongo en Google y me lo dice. El tema es, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué importancia tiene en mi vida? ¿Qué daño puede hacerme? Y esos procesos de interpretación más complejos requieren de la intervención del maestro. El alumno solo, a mí no me gusta la palabra alumno, porque la palabra alumno significa sin luz. Y yo he tenido la fortuna de tener gente con mucha luz. Algunos, no tanta.
hay que aprendérsela, pero sí he tenido la fortuna de tener estudiantes extraordinarios. Entonces creo que efectivamente cuando se afronta estas actividades hay que hacerlo sabiendo que nada podrá sustituirte, ¿sí? No es un mensaje de texto. Yo creo que hay que formar a la persona que trabaja Edmodo. Hay que formarla. No le puedes hablar al estudiante en Edmodo como le hablarías en una carta. ¿No? Tú tienes que entender que no estás presencialmente y que tu lenguaje tiene que darle esa calidez y esa zona de confort. Él tiene que sentirse acompañado. Si no, si se siente leyendo un memo en una oficina, por medio de la presente se ha determinado que usted deberá, si le hablas así, pues sencillamente el alumno no va a conectar contigo. Es decir, creo que hay que formar a la gente. Es decir, a veces yo reviso los trabajos de la gente que capacito en Edmodo y digo, este es el siguiente paso. Hay que enseñarles a generar contenidos para Edmodo. Porque, vamos a ver, el hecho de que Edmodo sea una plataforma gratuita y abierta es muy bueno, pero también hay que empezar un poco a filtrar, a cernir quién tiene espacios, cómo los maneja, de qué manera administra los contenidos, si revisa la legitimidad intelectual, propiedad intelectual, es decir, me parece que es el siguiente paso, ¿sí? Porque si no, pues caemos en esa suerte de marasmo en el que no tenemos control de lo que el alumno puede acceder allí, ¿no? A veces hay inclusive maestros con errores ortográficos, con errores de redacción, al momento de postear mensajes. Entonces creo que efectivamente no podemos sustituir al maestro, pero al maestro en la educación virtual hay que formarle. Hay que formarle. Es decir, no lo puedes mandar con una mochila de herramientas porque no está en la escuela del siglo pasado. O sea, hay que formarle. Y creo que ese es el gran reclamo de la gente, ¿no? Es decir, bueno, cómo las políticas públicas se alinean con esto. Ajá, tú quieres que yo use Edmodo, pero ¿quién me forma para saber hacerlo? ¿Y de qué manera me enseñan a...? Porque los alumnos le van a dar 7 vueltas al maestro. 7. O sea, cuando él le manda la tarea y le dice, van a hacer un mapa mental. Bueno, pues ya el alumno descubre 10 aplicaciones gratuitas, las que te cobran por montar las imágenes, las que no te cobran, y las manejan mejor que tú. Con lo cual, tienen que formarse a esos maestros, ¿no? Pero que llegue a sustituirlo, no lo creo, nunca. No lo creo. Y la última pregunta nos llega de Ricardo Corredor y pregunta, los científicos suelen tener un tiempo limitado. ¿Qué tan dispuestos estaban ellos en utilizar este tipo de herramienta cuando estaban haciendo el proyecto? Pues, vamos a ver, para los profesores universitarios, sobre todo a nivel de postdoctorado, la investigación es una obligación. O sea, no es algo opcional. Cuando tú planificas tu horario, tienes que contemplar horas de docencia, extensión e investigación, con lo cual, vamos a ver, puedes no investigar si no quieres, pero tu ascenso se frena. Si no tienes proyectos de investigación, sencillamente estás en la misma categoría y seguirás ganando los menos de $33 mensuales por toda tu vida, con lo cual necesitamos hacer investigación, ¿sí? Y creo que la clave está en que todos los investigadores les gusta el proyecto en el que están. Yo creo que el tema lúdico, el disfrutar lo que se hace es fundamental. Yo tenía un profesor en el doctorado que decía que la tesis tenía que ser como un segundo marido, un buen marido, obviamente. Es decir, una persona en la que piensas todo el tiempo y que no te molesta pensar en ella, que todo lo relacionas. Así debe ser la investigación. No una pesa en la mochila que te va frenando y dices, la tesis. No, sino algo que amas hacer. Te dan las 2, las 3 de la mañana y no importa. Yo creo que eso es fundamental. La gente con la que investigo es gente muy querida, muy comprometida, que ama lo que hace, con lo cual no tuvieron problema. Y si no tenían tiempo, lo buscaban. Como yo, se busca, porque uno ama lo que hace. Creo que es la clave. Bueno, pues muchas gracias, María Elena. ¿Puedo decir algo cortito? Por supuesto. Mis alumnos, mírame bien, si puedo acercar la cámara sería muy bueno, tenían que hacer preguntas y no las hicieron, porque ninguno de los nombres que leyó Alberto los conozco. Con lo cual, hablamos cuando llegue a Venezuela.
Gracias. Bueno, pues un aplauso. Gracias. Listo, me bajo.